Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, maestra. Sí se escucha bien. Gracias, Sí, gracias, maestra, se escucha muy bien. gracias, Nora. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de la materia Metodología de la Investigación, en donde, bueno, pues vamos a comenzar a ver, pues, conceptos básicos para poder entender cómo es que se inicia propiamente con una investigación. Aquí recordemos, ¿verdad?, que todo lo que vamos a lograr en esta materia de metodología, pues es entender, ¿verdad?, cómo es que se lleva a cabo propiamente una investigación, qué documentos o qué elementos se deben de considerar previos para todo, para esa presentación formal de toda investigación que, bueno, pues sería este previo, este documento conocido como protocolo de investigación, el cual de cierta forma, pues nos va indicando que cuál es el tema posible de investigación que vamos a realizar, cuáles son los objetivos que esperamos nosotros lograr con esta investigación propuesta, las hipótesis, ¿verdad?, que estaríamos planteando. Y bueno, pues todo lo relativo a esa, pues a esa teoría que conformaría parte de nuestro marco conceptual, marco teórico, para bien de poder determinar, bueno, qué recursos serían los que emplearíamos en esa tentativa de investigación propiamente para que este documento, que sería un previo, ¿verdad?, nos ayude a comprender de entrada o a manera de introducción, pues esa investigación que pretendemos nosotros realizar. Entonces, bueno, pues esta sería nuestro primer tema de la materia. Aquí, bueno, pues recuerden que la sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se pueden conectar en este momento y bueno, pues será compartida por medio de la plataforma el día de mañana para que puedan por ahí visualizarla posteriormente. Asimismo, la presentación, es decir, todo este material que ustedes van a ver en pantalla, también se les va a poder compartir de manera que quien quiera descargarlo, bueno, lo pueda tener ahí como material de apoyo o herramienta para repaso, ¿vale? Entonces, bueno, pues iniciamos. Vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción en relación a pues a este tema, a explicar propiamente pues estos temas y bueno, pues realizar una dinámica de repaso. Siempre en las sesiones, bueno, pues trato de integrar una dinámica de repaso de manera que, bueno, podamos ahí entender y si no comprendimos alguno de los conceptos, bueno, pues ahí poder reforzarlos. Entonces, bueno, pues ahí les pediría mucho que pongamos atención, quienes estamos conectados ya, bueno, para poder participar en esta dinámica de repaso. También, bueno, pues en el apartado de seguimiento académico vamos a ver qué actividad se espera estén realizando propiamente en esta semana. Ya algunos pues iniciaron con esta actividad. Pero bueno, pues nada más recordar que tiene fecha, ¿verdad? Todas las actividades por lo general se da un plazo de toda una semana para que puedan ustedes realizarla. Entonces, si todavía no lo han hecho, si se esperaron hasta esta sesión para ver de qué trata, bueno, pues vamos a poner atención de qué es lo que se espera que ustedes realicen propiamente en esa actividad. Y bueno, pues compartirles también la bibliografía en esta misma presentación que se utilizó para la realización pues de esta presentación, de este material. Muy bien. Hemos visto, ¿verdad?, que, bueno, pues aquí la parte de la investigación, el hecho de investigar
Pues es tratar, ¿verdad?, de encontrar ese conocimiento, esa posible verdad, ¿verdad?, pues a ciertos fenómenos, a ciertas situaciones que se llegan a presentar en nuestro entorno y dentro de las cuales, bueno, pues quizás queremos encontrar alguna solución a ese posible problema que, bueno, pues de cierta forma nos afecta, ¿verdad?, como sociedad. Aquí propiamente la labor de la investigación pues es estimular ese pensamiento crítico, esa creatividad, ¿verdad? No dar por sentado pues ciertas pues digamos aseveraciones que quizás a lo mejor bueno pues no están sustentadas y bueno, lo que se espera es que en toda investigación se pueda aplicar pues todo lo que viene siendo el método científico, ¿verdad? Aquí, como sabemos, en toda producción de conocimiento, principalmente en lo que vienen siendo todas las ciencias, pues es el empleo del método científico, ¿verdad? Del cual, bueno, pues nos va a presentar una serie de pasos dentro de los cuales, bueno, pues la idea es que pues todo eso que proponemos pueda ser de cierta forma verificado, ¿verdad? Eh, puesto pues en duda, analizado para poder, bueno, pues encontrar al final una conclusión en relación, bueno, pues a esas ideas, ¿verdad? Que queremos nosotros investigar, a ese problema. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de conocer pues todo este tipo de herramientas radica principalmente, ¿verdad?, en poder nosotros pues hacer esas labores de investigación. Siempre estamos investigando. Cuando hacemos principalmente, ¿verdad?, pues nuestras actividades, nuestras tareas, pues tenemos que hacer labor de investigación, ¿verdad? Tenemos que emplear pues de cierta forma este método, ¿verdad? Por lo general, en muchas, pues cuando estamos, ¿verdad?, estudiando, pues hacemos investigación documental. Obviamente, bueno, pues tenemos que saber y conocer pues todo este tipo de herramientas, de métodos, de técnicas que, bueno, pues a la larga nos van a ayudar a mejorar y a pulir pues esa forma en la cual nosotros pues investigamos, ¿verdad? Sobre todo pues saber discernir, ¿verdad? Cuáles son esas fuentes confiables en las cuales podemos nosotros tomar como referencia para esa solución o esa producción, obviamente, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, específicamente en este tema que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a empezar con esas bases, ¿verdad? El conocer todos esos tipos de pensamiento que pues existen y que, bueno, pues son todas esas formas en las cuales pues nos basamos para poder conocer y poder entender pues todo este mundo, ¿verdad?, que pues nos rodea. Entonces, iniciamos con los tipos de todas esas diferentes maneras de conocimiento. Vamos obviamente a ver que existen diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento se define como ese proceso de cognición generalizado de la realidad y en este proceso, bueno, se van a formar conceptos en los cuales se va a reflejar pues todos esos, digamos, fenómenos de la realidad. Tenemos diferentes tipos de pensamiento, ¿verdad? Mágico, mítico, religioso, filosófico, científico, crítico, complejo, estratégico, prospectivo. Y bueno, pues aquí de cierta manera vamos a ir resumiendo a qué se refiere cada uno de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, el caso del pensamiento mágico es cuando se establecen, por ejemplo, ese tipo de relaciones causales en base pues a ciertas asociaciones circunstanciales y difícilmente demostrables. Hay otro que se denomina mítico, el cual pretende comprender pues esa realidad por medio de la intuición, de las emociones, de lo irracional, lo ilógico, lo subjetivo, lo fantasioso.
Tenemos también el pensamiento religioso, que va pues en ese sentido de la fe, la cual pues es esa creencia no sostenida por evidencias. Existe también el pensamiento filosófico, el cual es una reflexión sobre los orígenes, busca de cierta forma pues respuestas que no se basan en supuestos acerca de preguntas que la ciencia, bueno, pues no ha podido responder sobre esos enigmas de la humanidad y acerca, bueno, de los cuales el hombre pues se pregunta siempre cómo ser racional. Tenemos pues el pensamiento científico. Este pensamiento pues es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que, bueno, pues se va a basar en ese análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real desde el punto obviamente de vista del método científico, mediante obviamente la observación, la experimentación, esto para la resolución de, pues, de problemas. Las características principales de este tipo de pensamiento, bueno, pues es que son, por ejemplo, la objetividad, la racionalidad, el que sea demostrable, el que sea verificable, que sea sistemático, ¿verdad? Metódico y también, obviamente, pues que sea preciso. En el caso del pensamiento crítico, bueno, pues aquí el pensamiento crítico va a ser esa capacidad manifestada por el ser humano para poder, bueno, analizar y evaluar la información existente respecto pues a un tema o determinado tema, ¿verdad? Intentando, bueno, pues esclarecer esa veracidad de tal información y, bueno, poder alcanzar una idea justificada al respecto, ¿verdad? Ignorando pues posibles sesgos externos. Y pues está muy vinculado con el escepticismo, ¿verdad? No se trata de llevar la contraria, obviamente, al mundo, sino que, bueno, debemos de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista, esto pues en base a la comprobación y, bueno, contrastación de datos. En el caso del pensamiento complejo, bueno, pues va a abordar esos problemas que requieren pues, de la participación de varias disciplinas, por eso es que se denomina complejo. El estratégico, bueno, pues va a ser este enfoque que de cierta forma va a tener esa visión, esa perspectiva del futuro. Es aquel el cual pues sería capaz de cierta forma de anticipar pues ese efecto de las posibles acciones, una visión digamos a largo plazo, ¿verdad? Creativa y orientada pues al logro de objetivos muy puntuales y de los cuales, bueno, pues por lo general este tipo de pensamiento es aplicado mucho en las cuestiones, digamos, administrativas de las organizaciones. Y bueno, pues también está el pensamiento prospectivo, que bueno, pues es aquel pensamiento anticipatorio, el cual surge con la necesidad de que podamos saber todas esas posibles o múltiples direcciones del futuro y estar preparados, ¿verdad? Para lo que se presente. Vamos a definir entonces, ¿verdad? Ya conocimos qué viene siendo el pensamiento. El pensamiento pues nos va a ayudar, ¿verdad? A ir conformando y poder de cierta forma entender ese mundo que nos rodea. Obviamente debemos de partir, ¿verdad? De un tipo de razonamiento. Y aquí, para bien de poder encontrar, ¿verdad? Pues esa solución o esa verdad de ese pues fenómeno que quizás queremos nosotros explicar, pues tenemos que hacer investigación. ¿Qué viene siendo la investigación? Bueno, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que, bueno, pues se van a aplicar al estudio de un fenómeno, un problema de investigación. Podemos decir que existe investigación científica, la cual es un proceso que mediante la aplicación propiamente del método científico de investigación, pues va a procurar el obtener información relevante, fidedigna, ¿verdad? Esto es que se le pueda dar crédito, ¿verdad? A esa información para poder entender, poder verificar, corregir o aplicar pues ese conocimiento.
La investigación científica es pues un procedimiento de reflexión, de control y obviamente pues es crítica, ¿verdad? Ya que busca aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes, esto en cualquier ámbito del conocimiento científico. Aquí vamos a ver que la ciencia va a utilizar la investigación para poder descubrir pues nuevo conocimiento, ¿verdad? Y bueno, pues también para poder reformular lo ya existente. Existe también la investigación pura o teórica. Este tipo de investigación pues tiene como objetivo principal ese conocimiento científico, pero a nivel teórico. Su fin es entender ese entorno que nos rodea, ¿verdad? Se va a centrar en ese conocimiento como tal y como centro de interés, ¿verdad? Y a través de pues el análisis deductivo va a plantear una serie de teorías que, bueno, pues deben de ser contrastadas. Por este motivo, bueno, pues se basa sobre todo en las matemáticas y en la deducción. A su vez, nos va a servir pues de base para el desarrollo de otras, ¿verdad? Como la investigación pues aplicada. Aquí la investigación aplicada o práctica pues va a ser ese tipo de investigación en la cual el problema pues va a estar establecido y obviamente es conocido por el investigador, por lo cual, bueno, pues va a utilizar la investigación para dar respuesta pues a esas preguntas específicas. En el caso de la investigación experimental, bueno, pues esta va a ser aquel tipo de investigación que se realiza con un enfoque obviamente científico, donde, bueno, pues un conjunto de variables se van a mantener constantes, mientras que el otro conjunto de variables pues se van a medir como sujeto del experimento. Aquí pues es uno de los métodos de investigación cuantitativa pues de los principales. Y bueno, pues podemos, un ejemplo de los más sencillos son las investigaciones experimentales que se realizan, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio. En el caso de la investigación documental, pues va a ser aquella que obtiene esa información de la recopilación, de la organización, del análisis de fuentes, obviamente documentales, ¿verdad? Es decir, documentos, todo aquel tipo de escrita, hablada, o también de manera, pues digamos, audiovisual. Eh, y bueno, pues incluyen, ¿verdad? Todo, diarios, bibliografías, videos, audios, cualquier tipo de documento. El objetivo propiamente, pues, es analizar, ¿verdad? Para poder aportar, pues, nuevo conocimiento sobre el tema que se quiere también, pues, investigar. Y bueno, lo que se conoce como investigación de campo, la cual recopila esos datos directamente de la realidad y permite, bueno, pues esa obtención de información directa, esto en relación pues a determinado problema, ¿verdad? Se necesita obviamente seguir el método científico y como se realiza en el campo, pues obviamente el costo que a veces supone el recopilar información, pues puede ser elevado. ¿Por qué? Porque pues tenemos que trasladarnos al lugar, ¿verdad? Donde se está presentando pues ese fenómeno que queremos investigar, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente tenemos que hacer uso de, pues, determinar correctamente, ¿verdad?, cuál sería el tamaño adecuado de nuestra muestra para poder, bueno, pues, reducir, ¿verdad?, obviamente esos costos que obviamente, pues, significarían mucho, sobre todo cuando salimos, ¿verdad?, pues al campo, se dice, ¿verdad? Cuando te trasladas directamente a donde está sucediendo pues ese fenómeno que quieres investigar, ¿vale? Um, la ciencia la vamos a definir propiamente como una disciplina que se va a encargar de estudiar y de investigar obviamente con rigor todos esos fenómenos sociales, naturales, artificiales, por medio obviamente de la observación, de la experimentación y también la medición para pues dar respuesta a lo desconocido, ¿verdad? Es un proceso de análisis. Existe pues una cuestión obviamente por resolver, una hipótesis, sobre ello pues obviamente debemos de verificar. Y bueno, lo que distingue a la ciencia, pues es propiamente esa producción del conocimiento, pero a partir
del método científico, ¿verdad? No hay que olvidar que si hablamos de ciencia es porque estamos aplicando el método científico en donde vamos a observar, vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a quizás a plantearnos por ahí hipótesis, pero esas hipótesis debemos de verificarlas y de ahí obviamente poder obtener pues ciertas conclusiones, ¿verdad? En relación a este pues a este tipo de proceso. Existen obviamente lo que conocemos como el concepto, ¿verdad?, de conocimiento, el cual es este proceso mediante el cual, bueno, la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano y bueno, pues es producto de diferente tipo de experiencias, de razonamientos y de aprendizajes. Lo podemos clasificar, por ejemplo, en conocimiento empírico, el cual sería pues todo aquel tipo de conocimiento que obtenemos directamente de la experiencia del universo, ¿verdad? Y que bueno, pues constituye ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en el cual vivimos. Tenemos también pues el conocimiento científico, este es ese conjunto de saberes obviamente comprobables, dados por cierto, gracias a todos esos pasos que como habíamos dicho, deben de contemplarse en el método científico, es decir, aquellos saberes que se van a obtener pues mediante este estudio riguroso, metódico y verificable, pues de esos fenómenos de la naturaleza. Tenemos también, bueno, pues para poder realizar investigación, métodos, ¿verdad? Estos métodos pues van a ser esas estrategias, esos procesos, esas técnicas utilizados obviamente en la recolección de datos. Esto, bueno, con el fin de descubrir información, ya sea nueva o bien poder crear pues un mayor entendimiento sobre algún tema. En el caso, por ejemplo, del método analítico, bueno, pues este método va a consistir en esa extracción, ¿verdad?, de las partes de un todo. Esto con el objeto, bueno, de poder estudiarlas y examinarlas por separado para ver, por ejemplo, las relaciones entre estas, ¿verdad? Es decir, es un método de investigación que consiste en descomponer el todo en sus partes. Esto, bueno, con el único fin, su finalidad es la de observar la naturaleza y, bueno, los efectos de ese fenómeno. En el caso del método cuantitativo, bueno, pues aquí vamos a ver que estos van a ayudar a analizar esa evidencia pues empírica recopilada utilizando obviamente ese tipo de métodos, pues uno como investigador puede averiguar si la hipótesis que se haya planteado pues está respaldado o no, ¿verdad? Y bueno, pues entre los métodos cuantitativos de investigación podemos encontrar, por ejemplo, las encuestas, ¿verdad? Aquí vemos que la investigación a través de encuestas generalmente van a involucrar pues una gran audiencia, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en torno a lo que viene siendo la parte de la recolección, ¿verdad? De esos datos, pues obviamente recordemos que cuantitativo significa cantidad, ¿verdad? Entonces, aquí, como veíamos, pues involucra toda esa recolección de una gran cantidad de datos, obviamente, por lo cual, pues también cuando apliquemos este tipo de método, sobre todo cuando se realice una investigación, tenemos que determinar muy bien cuál sería el tamaño de nuestra muestra representativa, porque no vamos a poder abarcar todo el universo, ¿verdad? Sería pues imposible, ¿verdad? Y obviamente pues costoso también. En el caso de método cualitativo, bueno, pues en muchos casos vamos a ver que se necesita información de cierta forma detallada, observar ese comportamiento de, pues, de una audiencia, de un objetivo. Por lo tanto, bueno, pues los resultados necesarios deben de ser descriptivos, ¿verdad? Y aquí, bueno, la observación, pues, es un proceso para poder recopilar pues esos datos del objetivo que vamos a estar estudiando eh, para bien de poder entender, ¿verdad? Pues ese problema que se esté presentando. Vamos a ver en este video
que yo creo que se los voy a compartir acá. Se los voy a compartir por este lado, en donde vamos a ver diferentes tipos de métodos de investigación y sus características. Les va a servir mucho para conocer los diferentes tipos de métodos de investigación que existen, porque pues estamos propiamente en la actividad que se solicita. Queremos ver cuál de todos sobre todo les llama la atención, para bien de poder comprender cada uno de estos temas. Déjenme, compartir audio. Ya tenemos audio. Muy bien, déjenme, pongo play. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, académicos, científicos, escritores, entre otros investigadores. Acceder a la información requiere en muchos casos de búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales y humanas mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean probadas o respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso de estudio. La metodología a usar se puede incluir en muchos casos entrevistas, encuestas, análisis demográfico, riesgos o amenazas, datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Haciendo uso de una variedad de procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada a fondo para obtener conclusiones fiables. Aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas: alcanzar conocimientos nuevos, conocer las características de una situación, grupo o persona, determinar la frecuencia de un hecho o probar una hipótesis según causas y variables, entre otras. Los tipos de métodos de investigación. Los motivadores de una investigación son importantes para conocer el camino que llevará al encuentro de respuestas al comprender las hipótesis arrojadas por deducción, observación o experimentación del caso. Cada método de investigación a emplearse dependerá de las características de la situación a estudiar y sus exigencias para entonces poder seleccionar el procedimiento que mejor se adapte a los objetivos planteados en el estudio. Método cuantitativo. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. Requiere una comprensión de la conducta humana y el porqué de ella. En este método, el objeto de estudio se considera extremo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Su investigación es normativa, apuntando a leyes generales relacionadas al caso de estudio. La recolección de datos suele constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, la estadística, tests, entre otros. Se divide en investigación participativa, de acción y etnográfica. Método cualitativo. Tiene base en el principio positivista y neopositivista y su objetivo es el estudio de los valores y fenómenos cuantitativos para establecer y fortalecer una teoría planteada. Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos. En este método se usan modelos matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones. Se emplea con regularidad en las ciencias naturales, la biología, la física, entre otras. Método inductivo. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades. Método deductivo. Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares. En este método, todo el empeño de la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en lo observado ni experimentado. Se parte de una premisa para esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las situaciones. Método analítico.
Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender conductas. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia. Método sintético. Busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto o acontecimiento para estudiarlos con profundidad y crear un resumen de cada detalle. El proceso de este método se desarrolla partiendo de lo abstracto a lo concreto para reunir cada segmento que compone una unidad y poder comprenderla. Mediante el razonamiento y la síntesis se profundiza en los elementos resaltantes del análisis de una forma metódica y concisa para conseguir una comprensión cabal de cada parte y particularidad de lo estudiado. Método científico. Ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. Mediante algunos experimentos se demuestra la capacidad de reproducción de un mismo hecho al usar los mismos mecanismos en diferentes contextos accionados por diferentes individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre algún caso de estudio. Se considera uno de los procedimientos más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva, que brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar leyes. Su desarrollo es riguroso y netamente lógico de forma ordenada con principios puros y completos buscando la corrección y la superación para conquistar, ordenar y entender el conocimiento recogido. Método comparativo. Es un procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis con el objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples casos para realizar análisis comparativos. Básicamente consta de colocar dos o más elementos uno al lado del otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro. Usar la comparación es de utilidad en la comprensión de un tema ya que puede conllevar a nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejoría. Posee varias etapas en las que resaltan la observación, la descripción, la clasificación, la comparación misma y su conclusión. Este fue un breve resumen de los tipos de métodos de investigación más habituales. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los métodos de investigación? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues ahí, como les comenté, en este video van a poder ver los diferentes tipos de métodos que les pueden ayudar a resolver o elegir según la actividad que se espera estén desarrollando propiamente en esta semana, que es ver qué método es el que más les llamó la atención. Ahorita vamos a ver pues esa actividad que se espera estén desarrollando en esta semana. Vamos a los que tengan oportunidad y que estén conectados a la computadora o puedan teclear o hacer uso de su dispositivo con el cual se están conectando para poder hacer nuestra dinámica de repaso. Vamos a ingresar a esta página, es joinmyquiz.com y luego ingresar la clave de acceso 771539. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es simplemente un repaso. Vamos a ver qué de los conceptos pues más importantes, algunos de los conceptos que hemos visto en esta sesión. Bueno, pues vamos a ver si comprendimos, si entendimos cada uno de ellos de forma que, pues si tenemos todavía dudas en relación a este tipo de conceptos, bueno, pues aquí los vamos a
los vamos a poder entender y comprender. A ver si déjame ver si les comparto aquí. Copiar. Muy bien. A ver, así. Para los que están ahí pidiendo el... Ok. Ahí está el enlace también directo. Simplemente denle el clic a ese enlace que les compartí e ingresan esa clave 771539. Se registran con sus nombres, por favor. Esto para, pues, participar. ¿Sale? Vamos a esperar de los que estamos aquí conectados, los que tengan oportunidad, los que no puedan, no pasa nada. Vamos viendo aquí la participación de los compañeros. Acuérdense que es solamente una dinámica de repaso. Más vale repasar ahorita si tenemos dudas, si no comprendimos algún concepto, que bueno, pues realizarlo ya en el examen y equivocarnos, ¿verdad? Aquí no pasa nada, aquí nos podemos equivocar. ¿Sale? Es como un previo a, como una especie de entrenamiento a lo que es el examen, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, tenemos 12 participantes. Somos, ¿cuántos estamos conectados? 17, creo que somos menos, somos como 15, 16 más o menos en línea. Vamos a dar un minutito más para dar inicio. Para aquellos que todavía estén por ahí viendo cómo conectarse, si es que quieren participar. Ahorita en punto de las 5:42 damos inicio aquí a la dinámica. Ok, perfecto. Bueno, pues ya nos dio el tiempo. Recuerden que cada una de estas preguntas, que puede ser de selección, puede ser de opción múltiple, puede ser de completar la palabra correcta o el concepto correcto, puede ser también de pues, digamos, hacer un enlace con la descripción, con el concepto. Así que, bueno, pues tenemos tiempo, obviamente, para poder resolverlo. En la mayoría de las preguntas, que son nada más 5 preguntitas, pues vamos a dar en promedio hasta 1 minuto para bien de poder resolverlo. Pero pues sí, nos vamos a tener ahí el tiempo encima. Así que como quiera, concéntrense, lean muy bien la pregunta para que contesten correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues iniciamos. Y aquí nos dice que es el proceso de cognición generalizado de la realidad, que en él se forman conceptos en los que se reflejan los objetos y fenómenos de la realidad. ¿Se acuerdan qué concepto define esta descripción? A ver, todos los que faltan, nos faltan 4 por ahí por seleccionar la respuesta. Muy bien. Vamos a ver quiénes lograron por ahí dar respuesta. Pensamiento, así es, la respuesta correcta es pensamiento.
Vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí hay que leer muy bien, hay que unir cada tipo de pensamiento con su definición. ¿Se acuerdan que vimos por ahí los tipos de pensamiento? Definimos cada uno de los pensamientos. Aquí nada más hemos elegido 4. Si mal no recuerdo, son 4 tipos de pensamiento de todos los que vimos. Entonces, lean muy bien la descripción y unan el tipo de pensamiento con su definición. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos a alguien que terminó. Ok, ya van 2. Ya nos queda poquito tiempo. Muy bien, nos faltan por ahí 5. Ya se nos acaba el tiempo. No, 6 son los que faltan. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver de los que contestaron correctamente o de los que contestaron, ver si lo hicieron de manera correcta. Vamos a ver. Ok. Muy bien, pues por ahí como que faltó un poquito en relación a... Hay que ver los conceptos de cada uno de los pensamientos, nada más para que lo tomen y que nos quede un poquito más claro. Aquí un ejemplo de investigación son estas pruebas que se realizan en un laboratorio. Este tipo de investigación, el ejemplo, como veíamos, son las pruebas que se realizan en los laboratorios. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Qué tipo de investigación es aquel en donde se realizan pruebas, por ejemplo, en el laboratorio? ¿Qué hacen en los laboratorios? Ahí está la respuesta. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes lograron contestar. Vamos a ver. Nada más 8 lograron dar con la respuesta correcta. Y vamos a ver lo siguiente. Aquí nos dice que una investigación de este tipo es la que obtiene la información de la recopilación, de la organización y análisis de fuentes escritas, habladas o audiovisuales. ¿Qué tipo de investigación es esta? Acuérdense, fuentes escritas. ¿Cómo se le llaman a todo este tipo de fuentes escritas, habladas o audiovisuales? Tecléenlo en minúsculas, por favor, para que no les marque error. Cuando van e investigan, por ejemplo, en una biblioteca,
consultan libros. Bien, vamos a ver entonces quiénes lograron contestar. Y es qué tipo de investigación documental. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, vamos a ver ya la última. Nos dice que este tipo de conocimiento es el conjunto de saberes dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico. Por su parte, el otro conocimiento se obtiene directamente de la, creo que de la experiencia. ¿Se acuerdan de los tipos de conocimiento que vimos? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál de esos conocimientos es el que se obtiene directamente de la experiencia? ¿Cuál es de pues cierto tipo de pasos utilizando el método científico? Vamos a ver quiénes lograron contestar correctamente. Muy bien, entonces bueno, pues vamos a ver los que lograron ver. Sí, vamos a ponerle que sí, ya terminamos nuestro examen. Vamos a ver si nos muestra aquí. Perfecto, vamos a ver quiénes quedaron en primero, segundo y tercer lugar. Fernanda, muchas felicidades. Evelyn, Dana, quedaron pues en los primeros lugares. Perfecto. Y muchas gracias también a todos los que participaron, ¿vale? Aquí tenemos los puntos de, bueno, de las preguntas, ¿verdad? Que lograron por ahí responder correctamente. Y bueno, pues todos los que se lograron por ahí conectar. Muchas gracias por su participación. Acuérdense que bueno, pues esta es una dinámica para poder repasar sobre todo pues esos conceptos que hemos visto en la sesión. Ay, Diana, te falló la compu. No te apures. La siguiente nos podrás participar. Muy bien. Bueno, pues continuando con nuestra agenda, vamos a ver el siguiente punto. Déjenme nada más Ok, aquí estoy. Muy bien. Es el apartado del seguimiento académico. Bueno, aquí la actividad que se espera ustedes están realizando propiamente en esta semana es su participación en el foro. Hay que indicar qué método o métodos de investigación les gustó de los que vimos o de los que ustedes puedan investigar, ¿verdad? En Internet y que puedan indicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué les llama la atención? Hay que indicar al menos 2 ejemplos de aplicación de ese método, ¿verdad? Que ustedes hayan elegido. Y bueno, pues si hacen labor de investigación, hay que citar en formato APA, pues esas fuentes que ustedes lograron consultar. Asimismo, acuérdense que tienen que responder las participaciones de sus demás compañeros en relación, bueno, pues a los métodos que ellos han elegido. Acuérdense que la fecha límite es este 17 de septiembre. No lo dejen al último. Vayan viendo, hagan un espacio para sentarse, ver qué es lo que pide en el foro, cuáles son los requisitos, de manera que, bueno, puedan ustedes realizar sus aportaciones sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas, en relación a estos temas, a estas actividades? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, maestra. Todo bien, gracias. Ok, gracias, Marta. Nidia, Karen, a ver, todos los que están aquí conectados. Todo bien, maestra, gracias.
Perfecto. Bueno, pues entonces sí quedó todo claro. Espero sus aportaciones ahí en el foro. Aquí, bueno, pues recuerden que esta presentación se les va a compartir por medio de la plataforma para que aquel que la quiera descargar, tener este material que de cierta manera pues le puede ayudar también a repasar y sobre todo prepararse para el examen cuando este sea. Bueno, pues lo va a poder encontrar el día de mañana dentro de la plataforma en la sección de recursos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su participación, su asistencia a esta sesión y bueno, pues recuerden que en la plataforma pues estoy al pendiente de ustedes por medio de el mensajero ante cualquier duda que lleguen a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Que pase buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Que tenga un excelente día. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Que tenga un buen día. Hasta luego, Nora. Gracias.